y ya nos vamos a la hoja para trabajar ahí. Les comparto. Bien. Bueno, entonces, repasando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, recuerden que digamos el foco principal del curso de Física 1 es la mecánica. La mecánica es el área de la física que se dedica a estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Hasta el momento lo único que vimos en el estudio del movimiento es cómo describir, o sea, cómo es la cinemática, digamos, la parte de la física que busca describir el movimiento de los cuerpos, y para eso recuerden que nos concentrábamos principalmente en una cantidad física que llamamos el vector posición, R, que en general es una función del tiempo, porque las cosas se mueven a medida que el tiempo transcurre, es decir, el movimiento se define como el cambio de posición, o no necesariamente el cambio de posición, porque algo puede estar en un estado de movimiento que llamamos reposo, es decir, siempre en la misma posición respecto al tiempo. Pero en general nosotros en la cinemática nos preocupamos por conocer esta cantidad, que puede ser constante en función del tiempo o no, pero necesitamos conocerla, digo, en función del tiempo. Bien, esto en general es una cantidad que tiene tres componentes, es una cantidad vectorial de tres componentes en el espacio tridimensional en el que vivimos. Y además de esta cantidad, vimos que si nos fijamos con qué rapidez cambia, digamos, esta cantidad, entonces pasamos a tener el vector velocidad como función del tiempo, es decir, haciendo un proceso de derivada. Y si volvemos a derivar, o sea, si nos fijamos cómo cambia respecto al tiempo la velocidad, el vector velocidad, obtenemos una cantidad que llamamos aceleración, que es la tasa de cambio o la velocidad de cambio, si quieren, del vector velocidad. Bien, entonces siempre que tenemos una derivada temporal de algo en física, eso nos indica una tasa de cambio, una velocidad de cambio de la cantidad que estamos derivando, ¿sí? Estas son las tres cantidades principales que nosotros veíamos en cinemática. Hay otras, si yo sigo derivando, o sea, sigo haciendo derivadas del vector posición, la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, cuarta, etc., sigue habiendo otras cantidades cinemáticas. La siguiente va a ser la tasa de cambio del vector aceleración, la siguiente va a ser la tasa de cambio de la tasa de cambio del vector aceleración, y así sucesivamente. Cada una de esas derivadas superiores tiene un nombre particular, que eso un poco lo menciono en los videos de teoría, pero en general nosotros nos resulta suficiente con cortar acá, digamos, conocer hasta acá nos resulta bastante suficiente para el tipo de estudio que hacemos. Bien, obviamente si uno tiene que diseñar por ahí instrumentos mecánicos o máquinas mecánicas, entonces puede que sea necesario contemplar derivadas superiores de la posición, pero por el momento, bueno, nosotros cortamos ahí. Bien, y esta cantidad en la que cortamos tiene una importancia fundamental en la dinámica, porque se relaciona con las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Bien, ¿cómo? Y bueno, a través de lo que llamamos las leyes de Newton, que son la base de la dinámica, ¿sí? Entonces, hasta el momento nosotros simplemente nos preocupamos por describir el movimiento de las cosas, es decir, simplemente conocer estas cantidades como funciones del tiempo, pero ahora nos vamos a empezar a meter un poquito más profundamente en, bueno, qué es lo que hace que esto valga lo que vale, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que le da forma a la aceleración? En general, ¿se acuerdan que cuando resolvíamos problemas, nosotros partíamos de conocer la aceleración? Decíamos, bueno, en un MRU tenemos aceleración igual a 0, es decir, la velocidad no cambia. Entonces a partir de ahí integrábamos para obtener estas funciones. Bien. O si esto es una cantidad constante, que sería un MRV,
Entonces también integrábamos y obteníamos las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Las ecuaciones que nos dicen cómo va a ser la posición del cuerpo en función del tiempo. Y en algunos casos también puede ser que esta cantidad dependa del tiempo. Eso sería algo bastante común en el mundo en el que vivimos, digamos, ¿sí? O sea, salvo que en los casos en los que yo tengo un movimiento parabólico porque tiré un cuerpo en el campo gravitatorio, bueno, en ese caso sí hay una aceleración relativamente o prácticamente constante, que es la aceleración de la gravedad, pero si yo tomo otro sistema físico, por ejemplo, el movimiento de un vehículo, un colectivo que va viajando, o una aceleración, o un ascensor, quiero decir, perdón, que va moviéndose de un piso al otro, entonces en esos sistemas la aceleración no es una cosa constante, es una cosa que va a depender del tiempo. ¿Bien? Si esto depende del tiempo, quiere decir que las derivadas sucesivas que mencionábamos recién van a valer algo, ¿sí? No van a ser iguales a cero. O sea que en los casos reales, todas las cantidades que siguen también tienen injerencia, digamos, en el movimiento, ¿sí? Entonces, las leyes de Newton son la base sobre la cual se construye todo nuestro conocimiento básico, digamos, de la mecánica, es decir, cuáles son las causas que hacen que las cosas se muevan de determinada manera. ¿Bien? Entonces, repasando un poquito las leyes de Newton, que van a terminar siendo el vínculo entre lo que sería cinemática, que es lo que puse de este lado, y dinámica, que es lo que vamos a poner acá. Lo que vincula, la cantidad que vincula estas dos partes, digamos, de la hoja sería la aceleración, que va a tener que ver con las fuerzas actuantes, ¿sí? Entonces, ahora se introduce una nueva cantidad que es la fuerza, ¿bien? Y la fuerza está definida ya de manera implícita o bastante explícita, de hecho, en las leyes de Newton, ¿sí? Las tres leyes de Newton las vamos a enunciar brevemente. La primera es la que se llama ley de inercia, ¿bien? Que dice, básicamente en pocas palabras, que algo se mantiene en su estado de movimiento a menos que una fuerza externa neta, digamos, actúe sobre él. ¿Por qué hablamos de fuerza externa neta? Bueno, porque pueden estar actuando muchas fuerzas sobre el cuerpo, pero las fuerzas son cantidades vectoriales que se van a sumar entre ellas y van a dar como resultado una fuerza resultante, una fuerza neta, ¿sí? Esa fuerza neta es la que va a determinar si un cuerpo puede mantener su estado de movimiento o no. ¿Bien? Si la fuerza neta externa es igual a cero, entonces un cuerpo mantiene el estado de movimiento que tenga. Si estaba en reposo, se mantiene en reposo. Si estaba moviéndose con velocidad constante, entonces se va a seguir moviendo con velocidad constante, y eso implica que va a estar moviéndose siguiendo un MRU, digamos, un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Cuando la fuerza neta externa actuante es distinta de cero, entonces ese tipo de movimiento, o bien reposo o bien velocidad constante, va a cambiar. Eso implica que va a haber una aceleración, ¿sí? Entonces, ahí aparece la idea de fuerza, en primer lugar, ¿bien? Implícitamente también aparece la idea de cambio de movimiento, ¿sí? O de cambio de estado de movimiento. Entonces, podríamos resumir esta ley diciendo que si F es igual a 0, F neta pongo acá porque sería la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es igual a 0, entonces la aceleración es igual a 0, es decir, velocidad es igual a una constante. Bien, esta constante hay dos opciones: que sea 0 o bien que sea distinta de 0. O sea, en ambos casos, tanto si es 0 como si es distinta de 0, en los dos casos puede mantenerse constante siendo 0 o siendo distinta de 0. Pero lo que significa eso es que el vector velocidad no cambia. Bien. A esta situación, cuando la velocidad es 0, le llamamos reposo. Y a esta situación, cuando la velocidad es constante pero distinta de 0, le llamamos MRU. Bien. Entonces, si no hay fuerza externa actuando sobre el cuerpo,
Entonces no hay aceleración, ahí está el vínculo con esta parte, y eso implica que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces fíjense que acá aparece una dualidad, digamos, en esto de hablar de velocidad constante. Podemos tener una velocidad constante igual a 0, eso es lo que llamamos reposo, le damos ese nombre particular. Y si es distinta de 0 y constante, entonces bueno, es un vector velocidad determinado que apunta en cierta dirección y tiene un cierto largo, una cierta rapidez, digamos, y eso corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Por el contrario, si la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es distinta de 0, entonces aparece una aceleración distinta de 0. Es decir, es como que surge que la fuerza termina siendo algo proporcional a la aceleración. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Si hay fuerza, entonces hay aceleración. ¿Bien? Y de ahí vemos que si esto pasa, entonces la velocidad es variable, digamos, ¿sí? Va a cambiar, no se va a mantener constante. Entonces, si algo estaba en reposo y yo le aplico una fuerza, lo saco del reposo, le produzco un cambio en su velocidad, pasa de ser 0 a ser algo, ¿bien? Que dependerá de cómo sea esa aceleración. O si estaba moviéndose con velocidad constante, y bueno, va a pasar a moverse en una dirección que no era la que tenía originalmente. Va a cambiar de dirección el vector velocidad, digamos, ¿sí? O incluso de módulo también. Depende de nuevo cómo sea este vector de aceleración respecto de la velocidad. Entonces, de ahí surge la segunda ley, que no tiene un nombre determinado, pero en general es conocida por la ecuación matemática, que es F igual a m por a. ¿Sí? Que justamente acá queda explícita la cuestión que estamos viendo acá, que la fuerza neta es proporcional de alguna manera a la aceleración, ¿bien? Entonces acá aparece explícitamente esa cuestión y aparece esta nueva cantidad que hasta el momento, está bien, hablábamos de la masa de las cosas, pero nunca nos concentramos, nunca nos preocupamos en ver cómo la masa influye o interviene en el movimiento, ¿bien? Ahora sí, nos vamos a empezar a preocupar por la masa porque es la constante, digamos, de proporción entre la fuerza que actúa sobre algo y la aceleración que adquiere ese algo. ¿Bien? Si leen un poco el apunte van a ver que se habla de masa inercial y masa gravitatoria. ¿Bien? Eso es porque hay distintas maneras de considerar la masa, digamos. Y eso, bueno, hay toda una cuestión muy profunda con eso que lo pueden leer del apunte. Yo no me quiero detener mucho en la parte teórica, digamos, de esto. Simplemente estamos haciendo un repaso. Aunque se diferencia entre masa inercial y masa gravitatoria, físicamente, experimentalmente se puede verificar que la masa inercial es exactamente lo mismo a la masa gravitatoria, o sea, la masa del cuerpo es una cantidad inherente al cuerpo, ¿bien? Que determina de alguna manera cuál va a ser la resistencia de ese cuerpo a cada movimiento. ¿Por qué? Porque justamente actúa como proporción entre la aceleración y la fuerza. ¿Bien? Hay otra manera de escribir esta ley que es bastante importante y la vamos a ver un poquito más adelante cuando nos metamos en choque. Por ahora generalmente nos vamos a limitar a usar esta manera de expresar esta ley, pero esta ley también se puede expresar de esta forma, que yo esto lo menciono en el video de teoría, ya introduzco, digamos, esta cantidad P, que es la que llamamos cantidad de movimiento. Bien. Espérenme que llegó alguien. Ahí estamos. Entonces esta P que yo puse acá es la cantidad de movimiento que se define simplemente como el producto de la masa, que de nuevo actúa como proporción entre la velocidad. ¿Bien? Entonces la cantidad de movimiento lineal se define como el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que en los casos en los que la masa se mantiene constante, si yo enchufo esta cosa acá, si la masa es constante, la masa sale fuera de
de la derivada y nos queda m por la derivada de b respecto del tiempo, y eso es básicamente esto que está acá, ¿no? Entonces, escribirlo así o escribirlo así es equivalente, siempre y cuando la masa sea una cosa que no cambia, que en algunos sistemas puede haber masa variable, ¿bien? Por ejemplo, un cohete. Un cohete es un sistema en el que la masa cambia, que el cohete va expulsando combustible, y de hecho eso es lo que hace que surja una fuerza propulsora, digamos, que impulsa el cohete, ¿bien? En general, los tipos de problemas que nosotros vamos a resolver son sistemas en los que la masa se mantiene constante, o sea que generalmente estas dos cosas se pueden pensar como equivalentes desde el punto de vista de cómo lo usamos nosotros, pero hay que tener en cuenta que en los casos donde haya masa variable, y bueno, esta derivada va a ser un poco más complicada, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si m no es constante, o sea, si m varía, entonces la derivada de p respecto del tiempo va a ser derivar este producto de dos cosas que dependen del tiempo, ¿bien? Eso sería aceleración por la derivada de la masa más la masa por la derivada de la aceleración, de la velocidad, perdón. Estamos contemplando m por b, ¿bien? Esto termina siendo aceleración, ¿sí? Este término aparece cuando hay variaciones en la masa. Si no hay variaciones en la masa, este término es cero, ¿bien? Entonces, bueno, yo lo muestro esto porque a esto lo vamos a usar mucho más adelante, porque hay una cuestión importante acá, que si esta cantidad P se mantiene constante en función del tiempo, o sea, si esto no cambia, perdón, al revés, si esto es cero, quiero decir, esto que está acá es cero, entonces eso implica que la cantidad P no cambia, se mantiene constante. Y eso tiene como consecuencia lo que llamamos una ley de conservación en física. O sea, cuando algo se conserva es que algo no cambia, y siempre que eso pasa es bastante útil, porque de ahí se pueden sacar un montón de información, cuando hay algo que se mantiene constante en el tiempo, ¿bien? O sea, cuando algo se conserva. También lo vamos a ver a eso de la conservación con la energía más adelante. Entonces, bueno, la segunda ley establece esta relación matemática entre la fuerza actuante y la manera en la que cambia, digamos, la velocidad, es decir, la aceleración. Y la tercera ley es lo que se llama la ley de acción-reacción, que básicamente define lo que es una fuerza, ¿sí? Esta ley dice que siempre que exista una fuerza, tiene que haber una reacción a esa fuerza, es decir, define a la fuerza como una interacción entre dos cosas. Si yo aplico una fuerza sobre algo, esa fuerza que yo aplico no existe aislada, digamos, en el universo, sino que es consecuencia de una interacción que yo estoy teniendo con la cosa sobre la cual estoy aplicando la fuerza, y eso sobre lo que aplico la fuerza me devuelve una fuerza igual y opuesta, ¿bien? Entonces, siempre que existe una fuerza, está actuando también una fuerza en sentido contrario y de igual módulo, porque eso define lo que es una interacción en física, ¿bien? O sea, las fuerzas son resultados o productos de las interacciones. Las interacciones pueden ser de distinto tipo, pueden ser interacciones de contacto, pueden ser interacciones a distancia, como la fuerza electromagnética, por ejemplo, o la fuerza gravitatoria, también es una fuerza a distancia. Después vamos a ver ahora una serie de distintos tipos de fuerza a medida que avancemos en los problemas. Entonces, siempre que haya una fuerza producto de una interacción, entonces tiene que haber una fuerza igual y opuesta, ¿sí? Entonces esta ley, digamos, es muy útil para visualizar un poco cómo están actuando las fuerzas en un sistema. Así que lo que dice básicamente es que si existe una fuerza que ejerce 1 sobre 2, entonces tiene que haber una fuerza igual y opuesta de 2 a 1, básicamente. Bien. Bueno, esas son muy rápidamente, así dicho, muy sintéticamente, las leyes de Newton. Bien. Y ahora vamos a empezar a aplicar estas cosas a la resolución de problemas. Bien. Entonces, fíjense que
acá tenemos el vínculo, este que yo llevé la flechita para acá arriba, pero en realidad esta flechita debería haber venido para acá. Acá está el vínculo entre la cinemática, que está acá, digamos. Esta aceleración viene de lo que ya sabemos de cinemática. Y empezamos a considerar las fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos el vínculo entre cinemática y dinámica. Sería la dinámica contempla la acción de fuerzas. Y eso, bueno, nos permite vincular con todo lo que ya hemos visto de cinemática. Una vez que conocemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, entonces vamos a conocer cuál es la aceleración, y si conocemos la aceleración vamos a poder conocer cómo cambia la posición en función del tiempo. ¿Bien? O cómo es el vector posición en función del tiempo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿No quedan dudas? No, profe. Bueno, cualquier cosa me frena. Bien, entonces, habiendo por ahí visto este resumen, podríamos pasarnos a resolver problemas y ver cómo estas cosas se aplican en la resolución de problemas, ¿sí? Profe, te hago una consultita. Sí, decime. En la primera ley de inercia, el segundo caso donde la fuerza es distinta de cero, ¿qué puso al final? Que la velocidad es variable. Es Sí, variable. o sea, si la fuerza neta es distinta de cero, la aceleración es distinta de cero y eso implica que hay un cambio de velocidad. Listo, buenísimo. Gracias. Bueno, de nada. Bien, entonces yo tengo abierto acá, abiertas las guías de problemas. Tengo la guía, esta es la guía complementaria y esta es la guía, estas son las notas complementarias, que las pueden leer después, también son una especie de resumen. Y esta es la guía de problemas del tema. Bien. Por ahí podríamos empezar con este primer problema y después pasarnos en todo caso a algún problema un poquito más complicado, o tomar 2 o 3 problemas de esta guía y después pasarnos a los complementarios. ¿Les parece? Bueno, entonces tomemos el primer problema como para entrar en el tema y empezar a plantear cosas. Este primer problema dice que hay una partícula de cierta masa, de 1 kilo, que está inicialmente en reposo. Es decir, ahí nos está diciendo el problema que cuál es el estado de movimiento inicial de este cuerpo. Ese cuerpo está en reposo inicialmente. Entonces, por lo que vimos recién, la primera ley de Newton nos dice que si no hay ninguna fuerza neta que actúe sobre ese cuerpo, entonces lo que va a pasar es que ese cuerpo va a mantener su estado de movimiento. O sea, se va a mantener en reposo, se va a mantener quieto. Eso es algo que todos tenemos ya incorporado, digamos. Si tenemos algo que está quieto y queremos sacarlo del reposo, lo que hacemos es aplicarle una fuerza. Si tengo una pelota, la pateo. Si tengo un mueble, lo empujo para correrlo. ¿Bien? Siempre que queremos cambiar el estado de movimiento particular de reposo, aplicamos una fuerza. Y lo mismo pasa cuando tenemos algo moviéndose y queremos cambiar ese estado de movimiento con velocidad constante. Por ejemplo, si vamos manejando un auto o una bicicleta con una cierta velocidad y queremos apurarnos porque el semáforo se cambia a rojo, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos más fuerza sobre los pedales y esa fuerza hace que la velocidad cambie, nos aceleramos. ¿Bien? O bien frenamos, si el semáforo está en rojo y no llegamos a pasarlo, frenamos, entonces aplicamos una fuerza sobre las ruedas que produce una aceleración negativa, digamos, que hace que la velocidad disminuya. ¿Bien? Entonces, si queremos cambiar el estado en el que algo se está moviendo, tenemos que aplicar fuerza. Eso lo sabemos por intuición, por nuestra experiencia de vida, digamos. ¿Bien? Bueno, ahora lo estamos viendo matemáticamente y en el contexto de la mecánica, digamos, del estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, ahora tenemos una partícula de cierta masa que inicialmente está quieta. Y sobre esa masa actúan estas 3 fuerzas constantes, dice acá, o sea que podemos pensar que desde que empiezan a actuar siempre actúan de la misma manera. Y esas fuerzas están definidas acá. ¿Bien? Esta fuerza está dirigida a lo largo del versor I. Esta está dirigida a lo largo del versor J y esta está
tiene dos componentes, digamos, está dirigida de manera oblicua respecto al sistema de referencia. Y lo que tenemos que encontrar es cuál es la aceleración de la partícula. Eso está dado por la segunda ley, básicamente, que es F igual a m por a. Después de hallar la posición de la misma, es decir, ahora nos vinculamos con lo que ya sabemos de cinemática. Si conocemos la fuerza neta, conocemos la aceleración y conocemos cómo se va a mover el cuerpo, cómo va a cambiar su posición en función del tiempo. ¿Bien? Y bueno, después hacer otro calculito sobre eso que ya conocemos. ¿Bien? Entonces yo voy a copiar esto en la hoja y después nos pasamos a la hoja. Tenemos F1 es igual a 4 newtons en el versor I, F2 es igual a menos 2 newtons en J y F3 es menos 1 newtons en I más 3 newtons en J. ¿Sí? Esas son las tres fuerzas que actúan sobre la partícula y lo primero que tenemos que encontrar es cuál es la aceleración de la partícula. Entonces tenemos estos tres vectores que están actuando ya nos lo dan, digamos, en un cierto sistema de referencia, por eso tenemos componentes acá. Entonces si pensamos en ese sistema de referencia, que podemos decir que es XY, fíjense que no hay ninguna componente Z acá, es decir que estas cosas están definidas o están dadas en un plano. Podemos pensar que es el plano de una mesa, por ejemplo, sobre la cual hay apoyado un cuerpo. ¿Bien? Entonces el cuerpo podemos pensar que está en el origen. Lo vamos a pensar como un punto, todavía no nos importa qué forma tiene el cuerpo. Toda la masa de ese cuerpo va a estar concentrada en este puntito. Bien, vamos a ponerle la masa acá. Y tenemos estas tres fuerzas actuando. Entonces tenemos la fuerza 1, que es 4 newtons en I, es decir, podemos pensar que estos son 2 y estos son 4, entonces esta sería la fuerza 1. ¿Sí? Después tenemos la fuerza 2, que es menos 2 en J, entonces si tomamos la misma escala sería un vector acá. ¿Sí? Esto sería la F2. Y acá tenemos la F3, que es menos 1, entonces si esto es 2, esto es 1, y 3. Si esto es 2, esto es 4, esto es 3. Entonces tenemos esta fuerza acá. Esta sería la F3. ¿Sí? Tenemos ese cuerpo que está en el origen, lo ponemos el sistema, obviamente a propósito, con su origen en el cuerpo, para que todo sea más simple. Entonces la posición inicial de este cuerpo es igual a 0, en las dos componentes, en X y en Y. La velocidad también es igual a 0 en las dos componentes, porque está inicialmente en reposo. Y en cierto momento empiezan a actuar estas fuerzas. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos por la primera ley, si la suma de estas fuerzas resulta algo, o sea, da como resultado una fuerza distinta de 0, ese cuerpo se va a salir del reposo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es la suma de estas fuerzas? Bueno, para eso hay que sumar vectores. Uno puede sumar vectores gráficamente o analíticamente, como queramos. Si lo hacemos analíticamente, es simplemente sumar las componentes. Entonces, acá vamos a tener 3 newtons en J, porque no hay ninguna otra fuerza que tenga cosas en J, entonces sobrevive esta componente. Y acá tenemos 4N, o sea 4 newtons menos 2 newtons, eso nos da 2, menos 1 nos da 1. Bien. Entonces la fuerza resultante, podemos decir, es igual a 1 newton en I. Bien. O sea que eso nos da una fuerza que tiene 1 newton en X y 3 newtons en Y, entonces nos da un vector que es así. Bien. Profe, Sí, la fuerza 2 está en J, no sé cómo explicarlo. sí. Y no se suma, porque vos sumaste 3 nomás el vector J, el J sería. Ah, perdón, sí, me equivoqué yo. Eso. Gracias. Está bien, esto es 0 en I, me pasa que sumé directamente y lo tenía todo acá abajo, perdón. Entonces tenemos 4 newtons en I menos 1, esto nos da 3. Después lo iba a poder verificar gráficamente, que estaba mal, digamos. Y acá tenemos menos 2 en J y 3, eso nos da 1. Bien. Perdón, gracias por darte cuenta. Entonces tenemos
3 en X, eso nos da 2, 3, y 1 en J, eso nos da por acá. ¿Sí? Nos da, perdón, esta no va. Va esta que está acá. ¿Sí? Bueno, quedó sucio el dibujo, pero si lo volvemos a dibujar para pasarlo en limpio, la fuerza resultante que termina sintiendo, digamos, el cuerpo, va a ser una fuerza que está dirigida, está por acá, ¿sí? Está dirigida así. Entonces, o sea, pueden estar actuando muchísimas fuerzas sobre el cuerpo, pero el cuerpo va a terminar sintiendo una única fuerza, que es la fuerza suma de todas, que es, en este caso, esta que está acá. ¿Bien? Entonces, ahora yo les pregunto, si actúa esa fuerza sobre el cuerpo, que el cuerpo está inicialmente en reposo, ¿hacia dónde se va a mover ese cuerpo? ¿Se le ocurre? ¿Puedes repetir? Si este cuerpo está inicialmente en reposo, ahí en el origen, como decíamos hoy, y empieza a actuar de golpe esta fuerza resultante, ¿en qué dirección se va a empezar a mover ese cuerpo? Primero en F1 porque tiene más fuerza. Sí, digamos, uno puede pensar que el movimiento resultante de este cuerpo va a ser la suma o la composición de los 3 movimientos que tendría el cuerpo si actuaran cada una de las fuerzas individualmente, digamos, ¿sí? O sea, lo que termina sintiendo el cuerpo no son 3 fuerzas, sino termina sintiendo una única fuerza, que es la suma de todas. ¿Bien? Es la fuerza que llamamos resultante, que es esta que yo dibujé acá. Entonces, imagínense, traten de imaginarse la situación de tener sobre la mesa una cajita, digamos, o un cuerpo cualquiera, sobre el que, bueno, ustedes dibujan un sistema de coordenadas alineados con los bordes de la mesa, que sería este XY. O sea, podemos pensar que la mesa es una cosa así, digamos. Entonces, si esta es la fuerza resultante, ¿hacia dónde se va a mover? O sea, ¿hacia dónde se va a salir del reposo ese cuerpo? ¿En dirección a esa fuerza? En dirección a la fuerza. Resultante. Exactamente. Eso resulta obvio, ¿no? O sea, resulta obvio porque es lo que todos experimentamos durante toda nuestra vida. Si yo quiero empujar un mueble contra una pared y lo empujo contra la pared, dirijo mi fuerza hacia la pared, hacia el lado que lo quiero empujar, que lo quiero sacar del reposo. ¿Bien? Entonces, lo que podemos decir así sin hacer ningún cálculo ni nada es que la aceleración que va a adquirir este cuerpo va a estar dirigida a lo largo de esta recta, ¿sí? Y como la fuerza es un único vector, digamos, ¿sí? Esta es la fuerza resultante que apunta para allá, entonces este cuerpo va a describir un movimiento rectilíneo, pero con velocidad variable, si es que esta fuerza sigue actuando todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aparecer un vector de aceleración que apunta en la misma dirección, y eso es lo que nos dice la segunda ley. ¿Sí? La segunda ley nos dice, bueno, dame la fuerza resultante y, conociendo la masa, bueno, conozco la aceleración. Si yo despejo de acá, la aceleración es fuerza dividido por masa. ¿Bien? Entonces, ¿conozco la masa? Sí, la conozco. ¿Conozco la fuerza resultante? Sí, la conozco, tiene estas componentes. Bueno, entonces ya está, conocemos el vector de aceleración que va a tener ese cuerpo. ¿Cómo va a ser el vector de aceleración? Y bueno, es fuerza resultante dividido por la masa. Eso es lo que nos dice la segunda ley. Entonces tengo que hacer 3 newtons dividido 1 kilo en I, más 1 newton dividido 1 kilo en J. Estas serían las componentes de la aceleración. No lo dije, pero supongo que ya lo saben. El newton es la unidad de medida de fuerza.
Si la fuerza es masa por aceleración, entonces el newton tiene que ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Un newton es cuando una masa de 1 kilo es acelerada con 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces, eso quiere decir, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es de 1 newton y la masa tiene 1 kilo, entonces la aceleración que va a adquirir esa masa es de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que se llama newton, en honor al que elaboró las leyes, las 3 leyes que vamos a usar todo el tiempo. Bien. Entonces, fíjense que si dividimos newton sobre kilo, o sea, si pasamos dividiendo esto por acá, nos queda en la unidad de aceleración, como debe ser. Bien. Entonces, esto es igual a 3 dividido 1 es 3 metros sobre segundo cuadrado, en I. Y acá tenemos 1 sobre 1 es 1, y nos va a quedar 1 metro sobre segundo cuadrado, en J. Bien. Entonces, este sería el vector aceleración que va a adquirir ese cuerpo. Fíjese que tiene 3 unidades en X y 1 unidad en Y, es decir, tiene la misma dirección que esta fuerza. Y, digamos, estas componentes nos permiten obtener cómo van a ser la velocidad del cuerpo y la posición del cuerpo en función del tiempo, porque eso ya lo sabíamos de antes, digamos, de cinemática. ¿Bien? Esto es cinemática. Y esto sería dinámica, ¿no? Entonces la dinámica y la cinemática se vinculan mediante la segunda ley de Newton, que nos relaciona fuerza y masa con aceleración. ¿Sí? Entonces fíjense que estas dos componentes son cosas constantes, no dependen del tiempo. Es decir, que la aceleración en este movimiento va a ser una constante. O sea, en ambas componentes va a haber un MRV, digamos. ¿Sí? Se va a acelerar a lo largo de X y se va a acelerar a lo largo de Y. Entonces, ¿cómo obtenemos estas cosas? Bueno, ya lo sabemos, integrando esto. Bien, tenemos que integrar cosas constantes. Entonces, voy a evitar escribir las unidades para no escribir tanto. Esto nos quedaría 3 por t más, digamos, una constante acá. Bien, en I más t, o sea, tengo 1 por t, más otra constante, en J. Acuérdense que en cada proceso de integración siempre surge una constante que tiene que ver con las condiciones iniciales. ¿Cómo es la velocidad inicial de este cuerpo? En X, y bueno, es 0, porque está en reposo, entonces esto es 0. ¿Cómo era la velocidad inicial en Y? 0 también. Entonces esto simplemente nos queda 3 por t en I más t en J. Bien. Fíjense que las dos componentes de la velocidad van aumentando a medida que aumenta el tiempo, a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Eso está bien porque sabemos que si hay una aceleración positiva, la velocidad que inicialmente era 0 va a ir aumentando en función del tiempo. Y esa velocidad también, si uno se fija acá, siempre va a estar dirigida a lo largo de esta dirección. Pero va a ser un vector cada vez más largo. Bien, o sea, cada vez se va a mover más rápido, pero a lo largo siempre de la misma dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, el cuerpo inicialmente estaba en reposo y empezó a actuar esta fuerza que le imprimió una aceleración en esa dirección. Bien. Y ahora tenemos que volver a integrar. Tenemos que integrar esto en I y esto en J. Entonces esto nos queda 3 medios de t cuadrado más una constante en I. Y 1 medio de t al cuadrado más una constante en J. ¿Cómo son estas constantes? Bueno, son la posición inicial en X, que es 0, y la posición inicial en Y, que también es 0, entonces son 0. Bien. O sea que en definitiva, el vector R nos queda 3 medios por t al cuadrado en I, más t cuadrado sobre 2 en J. Bien. Y si uno se fija, de nuevo, esto termina siendo un vector que siempre apunta a lo largo de esta dirección y para allá, digamos, a lo largo de esta diagonal que estamos dibujando acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Buenísimo. Yo acá hice todo la notación vectorial, pero
nosotros en cinemática generalmente dividimos en las dos componentes. O sea, esto también lo podría haber hecho así, poniendo eje X, eje Y. Y acá ponemos A sub X es igual a 3, A sub Y igual a 1. Bueno, con la correspondiente unidad. Y acá tenemos B sub X, B sub Y, X e Y. Eso es como lo veníamos trabajando antes. Esto es lo mismo, pero puesto en notación vectorial. Entonces, esto sería 3 por t más una constante que es 0. Y esto es 3 medios t cuadrado más otra constante que es 0. Y esto es t, se integro acá, más una constante que es 0. Y esto es t cuadrado sobre 2 más otra constante que es 0. Entonces escribir esto y escribir esto es exactamente lo mismo. Por ahí esto es un poco más fácil de visualizar, porque acá está todo mezclado, digamos, las dos componentes. Acá está separado por componentes, pero es exactamente lo mismo. ¿Bien? Lo pueden hacer así o lo pueden hacer así, como les resulte más cómodo. ¿Se entendió la idea? En esa columna. Sí, ¿Cómo? Perdón. que sí, se entendió. Bueno, ¿pero alguien había hecho una pregunta o no? ¿O escuché mal? Puedo haber escuchado mal. Bien, entonces hicimos el punto A, hallar la aceleración de la partícula, y ya avanzamos un poquito más, porque además de la aceleración avanzamos integrando y obteniendo la posición como función del tiempo. Estas son todas funciones del tiempo, ¿no? Entonces, conocer la función del tiempo, entonces podemos saber para cualquier tiempo dónde va a estar ubicado el cuerpo, que es lo que nos pide el inciso B. Dice hallar la posición de la misma al cabo de un segundo. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar esta función en un segundo. Eso nos da 3 medios y 1 medio. O sea, cuando transcurra un segundo, el cuerpo va a estar ubicado en la coordenada 3 medios para X y 1 medio para Y. ¿Okay? Eso va a caer a lo largo de esta dirección que pusimos acá. Bien, va a estar por acá, digamos. Si miro en el segundo, a los 2 segundos, o sea, si miro en intervalos de 1 segundo, después va a estar ubicado por acá, después va a estar ubicado por acá, y fíjense que cada vez recorre mayor distancia porque cada vez va más rápido. Bien. Si la velocidad fuera constante, es decir, si no hubiera aceleración, y yo miro cada iguales intervalos de tiempo, saco fotos, digamos, cada igual intervalo de tiempo, entonces el punto siempre va a recorrer la misma distancia en cada intervalo de tiempo. ¿Bien? En este caso cada vez recorre más distancia porque cada vez va más rápido, ¿sí? Eso es producto de que está acelerado. Así que simplemente es evaluar eso en un segundo, y el punto C pide hallar la distancia recorrida. Bueno, la distancia recorrida, si lo dibujo acá, esto es X, esto es Y. Tenemos esta dirección más o menos. Empezó de acá y al segundo estaba en 3 medios para X y 1 medio para T. Para Y, perdón. Entonces va a estar ubicado, supongamos que eso cae por acá. Tendría que ser la más gruesa la línea, o más grueso el punto, o dibujar mejor, son las 3 opciones. Tenemos este punto acá, entonces ¿cuál es la distancia recorrida? Bueno, es el largo de ese segmento de recta, digamos, que lo podemos sacar con Pitágoras, ¿sí? Esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene 1 medio de alto y 3 medios acá abajo, ¿sí? De ancho. ¿Qué distancia recorrió? Entonces, en un segundo, eso es la raíz cuadrada de 3 medios al cuadrado más 1 medio al cuadrado, ¿sí? Simplemente Pitágoras. Bueno, eso nos da una cantidad medio particular. Esto es 9 sobre 4 y esto es 1 sobre 4, eso es 10 sobre 4. Y esto es 5 medios, entonces nos queda la raíz de 5 medios. Eso en metros, digamos, es la distancia que recorrió el cuerpo en ese intervalo de tiempo, en un segundo. Bien.
Así que ahí rápidamente terminamos de resolver el problema. ¿Se entendió? Bueno, asumo que se entendió si nadie se queja. Vamos a ver con cuál otro podemos seguir. Acá, bueno, en el problema 2 tenemos un cuerpo que tiene una cierta velocidad inicial, o sea, no está en reposo inicialmente, sino que tiene una cierta velocidad. Y empieza a actuar una fuerza durante cierto tiempo. Bien, o sea, tenemos una situación muy similar. La diferencia es que inicialmente esta partícula no está en reposo y actúa una fuerza que está alineada con la velocidad inicial. Bien, fíjense que esto tiene versor I acá y este también tiene versor I. Y la otra diferencia sería que actúa durante un cierto tiempo. Acá en el problema anterior nos decía que esas fuerzas no cambiaban nunca, que se mantenían constantes, ¿sí? Entonces ese movimiento era indefinido en el tiempo, siempre igual, o sea, siempre acelerado en la misma dirección. Acá va a haber un cierto tiempo durante el cual el cuerpo se acelera, que es el momento en el que actúa la fuerza, y al terminar de actuar esa fuerza, el cuerpo va a quedar con una cierta velocidad final, que no va a cambiar porque al dejar de actuar la fuerza, por la segunda ley de Newton, deja de haber aceleración, entonces el cuerpo tiene que quedar con esa velocidad final que se va a mantener constante hasta que actúe otra fuerza. ¿Bien? Entonces podemos pensarlo, ya que vimos el primero, esto es bastante similar. Voy a anotar los datos acá en la hoja. Tenemos masa igual a 20 gramos. Velocidad inicial, pongo V0 acá, es 10 metros sobre minuto en la dirección dada por el versor I, y la fuerza actuante es de 200 dinas, que es otra unidad de fuerza, a lo largo del versor I también. Y esto actúa durante 5 segundos. ¿Bien? Entonces tenemos que calcular la aceleración del cuerpo, eso también lo voy a anotar para no tener que volver después. La aceleración del cuerpo, la expresión del vector posición en función del tiempo, o sea el r de t. Después tenemos que encontrar la velocidad en t igual a 5 segundos y el inciso D es calcular el cambio de velocidad durante ese tiempo, o sea el delta V sería. ¿Bien? El delta V entre 0 y 5 segundos. ¿Sí? Esas son las 4 cosas que nos pide este problema. Yo anoté todo acá para tenerlo a mano. ¿Bien? Entonces siempre es útil, como les digo desde que empezamos a ver cinemática, hacer un diagramita de lo que está pasando. ¿Bien? ¿Qué es hacer un diagramita? Principalmente establecer un sistema de referencia. Esto va a ser un movimiento rectilíneo porque ya vimos que hay una fuerza que actúa en la dirección Y y el cuerpo se está moviendo en la dirección Y, o sea que podría haber dibujado simplemente el eje X. El cuerpo podemos pensar que a t igual a 0 lo ponemos en el origen, o sea, en realidad ponemos el origen donde está el cuerpo para t igual a 0 cuando empezamos a contar el tiempo. Y ahí vemos que el cuerpo inicialmente tiene una velocidad que está orientada en Y, ¿sí? Este sería la V0. Y además actúa una fuerza hacia allá también, la voy a dibujar acá para no superponerla, que yo llamé F. Bien, que tiene un módulo conocido y que actúa durante un cierto tiempo. Entonces, conociendo eso, tenemos que encontrar en primer lugar el vector aceleración. Pero eso ya lo sabemos hacer porque conocemos la segunda ley, F igual a m por a. Bien, entonces, si conocemos la fuerza, conocemos la aceleración porque también conocemos la masa. Es decir, que esto es simplemente hacer el cociente de la fuerza dividido la masa. Bien. La fuerza es 200 dinas alineada en Y y la masa son 20 gramos. Así que
Acá tendríamos 20 gramos en el denominador. Eso nos da 20 sobre 2, esto es 10. Bien. Esto nos da DINA sobre gramos como unidad y esto está alineado en I. Bien. ¿Qué es la DINA? Como para repasar un poquito de la teoría. La DINA es otra unidad de fuerza distinta del Newton que corresponde al sistema CGS, digamos, donde tenemos centímetros para las longitudes, gramos para la masa y segundos para el tiempo. Entonces la DINA se define como gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Antes, para el Newton teníamos kilogramos y ahora teníamos metro. ¿Sí? Que ese es el sistema MKS, digamos. En el CGS la unidad de fuerza se llama DINA y acá nos está dando todas las unidades del CGS. ¿Bien? DINA sobre gramos nos da centímetros sobre segundos cuadrados. O sea que esto es 10 centímetros sobre segundo cuadrado alineado en I. ¿Sí? O sea que de manera bastante sencilla encontramos la aceleración que va a tener este cuerpo. Ahora, esta aceleración va a estar actuando durante el tiempo que actúe la fuerza. O sea, esto vale con t que va entre 0 y 5 segundos. ¿Sí? Podemos pensar que esto es así. Menor o igual, o sea, desde 0 hasta 5 segundos, justo antes de 5, actúa la fuerza, le produce esta aceleración. Y de 5 en adelante no va a haber más aceleración. ¿Bien? O sea, vamos a poner acá para t mayor a 5 segundos, mayor o igual a 5 segundos, la aceleración es 0. ¿Sí? O sea que es como un movimiento en dos etapas, digamos. Durante los primeros 5 segundos hay aceleración porque hay fuerza, y a partir de los 5 segundos deja de haber fuerza y deja de haber aceleración. ¿Estamos? Bueno, conociendo la aceleración, ahora tenemos que encontrar el vector posición en función del tiempo. Entonces, podemos pensar que esto va a estar dado en dos partes. ¿Sí? Una parte que es para t que está entre 0 y 5. Y otra parte porque deja de haber aceleración, entonces la manera en la que va a ir cambiando en función del tiempo el vector posición también cambia. Esto sería para t mayor a 5. Entonces es una función dada en dos tramos, digamos, en dos partes. Entonces tenemos aceleración constante durante esos 5 segundos iniciales. O sea que esto va a estar dado por integrando dos veces, digamos, esta constante. Eso nos da 10 sobre 2 por t al cuadrado. Acá vamos a tener un término que tiene que ver con la velocidad inicial. Podríamos hacer las ecuaciones como para no perdernos en el camino. Estamos arrancando. Entonces tenemos una aceleración en x que es 10 centímetros sobre segundos al cuadrado. La velocidad va a ser la integral de esto, es 10 por t, más la velocidad inicial que tenga en x. Bien, que vimos que tiene velocidad inicial y vale 10 metros sobre minutos. ¿Está? Entonces este término está en la ecuación, tiene que estar, no es 0 en este caso. Y la posición x es 10 sobre 2 por t al cuadrado, y acá tengo v0 por t más x0, pero el x0 sí es 0 porque yo puse el cuerpo inicialmente en el origen, así que este no está. O sea que acá me estaría faltando poner esta velocidad inicial, que me la dan en metros sobre minutos. ¿Sí? Eso está dado como en una ecuación, en un sistema de unidades que no corresponde con el CGS. ¿Sí? Entonces podríamos pasar las unidades. Un metro son 100 centímetros, así que acá tendríamos 1000 centímetros, y un minuto son 60 segundos, así que ahí tendríamos la conversión. Bien. 10 metros sobre minutos corresponden a 1000 centímetros sobre 60 segundos. ¿Está? Eso es un número, digamos, un valor.
Así que bueno, queda para que lo calculen. Yo lo voy a seguir llamando B0 acá para no escribir tanto, pero vale eso. ¿Bien? Entonces acá nos quedaría el término B0 por T. ¿Bien? Para la posición. Y todo esto, si quieren, como estamos poniendo un vector acá, tendría que tener dirección en el versor Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa de t en adelante? De t igual a 5 en adelante. O sea, para t mayor o igual a 5, la aceleración pasa a ser 0. Entonces tenemos aceleración 0. Bien. Eso nos da una velocidad que es constante. ¿Y cuánto va a valer? Y bueno, va a valer, esa constante va a valer esta función evaluada en 5 segundos. Porque hasta ahí el cuerpo se estuvo acelerando y adquirió cada vez más velocidad. Bien. Entonces, si yo evalúo esto en 5 segundos, eso me da 50 centímetros sobre segundos que viene de este término, más 1000 sobre 60 que viene del otro. Vamos a hacer la cuenta para ver cuánto vale. 1000 sobre 60, eso nos da 17 prácticamente, 16,7. Entonces tendríamos 66, lo pongo acá, 7 centímetros sobre segundos. ¿Sí? Es lo que adquirió de velocidad en esos primeros 5 segundos. Y la posición va a ser esto integrado, o sea, pongamos 66,7 por tiempo más alguna posición inicial. Y esa posición inicial también existe porque durante esos 5 segundos el cuerpo avanzó a lo largo del eje X, entonces va a haber llegado hasta cierta posición. Bien, ¿hasta dónde llegó? Y bueno, tengo que evaluar esta función que tenemos acá en 5 segundos. Bien, acá tenemos 10 dividido 12 es 5 por 25, que es 5 al cuadrado, eso me da 125, más 16,7 por 5, eso nos da simplemente un número, esto es por 5 más 125 dijimos, nos da 208,33 centímetros. Bien. O sea que esto nos queda, pongo acá abajo, 66,7, no pongo las unidades para no escribir tanto, más 208,3. ¿Sí? Esto es lo que recorrió durante los primeros 5 segundos, o sea que hay que tenerlo en cuenta, digamos. O sea que de t igual a 5 en adelante, o sea, para t mayor o igual a 5, la función ahora, r, como función del tiempo, es 66,7 por t más 208,3, y todo esto está siempre alineado en el versor. Perdón, está tapando la... Ahí está. Simplemente transcribí esto que está acá. Esa sería la expresión correcta, digamos, para el vector posición en los dos intervalos de tiempo. En el primero actúa una fuerza, en el segundo no. Bien. ¿Está claro? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Me siguen? Bueno, voy a asumir que sí, pero me gustaría que me respondan. Bueno, acá en el punto C hay que evaluar el vector velocidad a los 5 segundos, eso es un poco lo que hicimos acá. ¿Sí? O sea, acá tenemos directamente el vector posición, pero entre medio de la aceleración y la posición tenemos la velocidad, que es lo que obtuvimos acá. ¿Bien? Entonces, si yo evalúo esta función a los 5 segundos, voy a obtener 66,7, que ya lo hicimos. O sea que esto es 66,7 centímetros sobre segundos en el versor Y. ¿Sí? Bueno, y acá el inciso D nos pide encontrar la variación del cambio de velocidad, o sea, el delta V sería eso. El delta V es simplemente
velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final sería la velocidad a los 5 segundos, que es 66,7 como ya vimos en I, y la velocidad inicial es 1000 sobre 60, eso recuerden que era 16,7 centímetros sobre segundos en I. Bien, o sea que simplemente hay que calcular el vector diferencia, digamos, de estos dos. Eso nos da 50 centímetros sobre segundos en I. Fue el cambio de lo que cambió la velocidad, digamos, en el transcurso de 0 a 5 segundos. Cambió en 50 centímetros sobre segundos. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, podríamos ver el problema 3, que siempre genera un poco de dudas, porque el problema 3 incorpora lo que sería, o lo que por ahí se conoce como la cuarta ley de Newton, que es la ley de gravitación, ¿sí? Es decir, la ley que define cómo interactúan gravitatoriamente dos masas y que de ahí surge la interacción gravitatoria, digamos, la fuerza peso, básicamente, que es la que conocemos y la que usamos habitualmente. Entonces vamos a ver si quieren ese problema y después, tal vez, para terminar, nos pasamos a alguno de la guía complementaria. Este problema dice que hay un satélite que tiene una cierta masa que se está moviendo en órbita circular, o sea que además incorporamos acá movimiento circular. Y esa órbita se da alrededor de la Tierra con una velocidad que se llama v, que tiene módulo constante, ¿sí? O sea, rapidez constante. Si bien en una órbita circular la velocidad va cambiando de dirección todo el tiempo, porque la partícula tiene que ir siguiendo esa trayectoria circular, el módulo de esa velocidad se mantiene constante en este caso. Y a una altitud h sobre la superficie del planeta, dice. ¿Bien? Entonces hay que encontrar la velocidad del satélite como función de estas constantes, que son la constante g, que es justamente la constante de gravitación, h, que es la altura del satélite, el radio de la Tierra, que es un valor conocido, y la masa de la Tierra, que también es un valor conocido. Y después tenemos que determinar el periodo de revolución, es decir, en cuánto tiempo da una vuelta completa alrededor del planeta. Bien. Entonces, me paso un poquito a la hoja. Gráficamente la situación que tenemos es la siguiente. Tenemos, muy esquemáticamente obviamente, tenemos el planeta. En este caso es la Tierra. Esa Tierra tiene un cierto radio que llamamos r sub t. Y además esto tiene una cierta masa que llamamos m sub t, es la masa de la Tierra, y tenemos un satélite que está orbitando en una órbita circular del planeta, ¿sí? Esa sería la trayectoria y supongamos que el planeta está por acá. Este planeta supongamos que tiene una masa m, que llamamos m chica, y nos dice que está orbitando a una altura h sobre el planeta, entonces esa distancia que está ahí sería h. ¿Bien? Entonces el radio de esta órbita circular sería h más r sub t. ¿Está bien? Y bueno, podemos suponer que esto está girando en alguna dirección, porque puede estar moviéndose para los dos lados. Supongamos que gira para allá. ¿Bien? Entonces si gira para allá, el vector velocidad de ese planeta, de ese satélite, perdón, es un vector tangente a la trayectoria, que según nos dice el enunciado, tiene un módulo constante, es decir, ese largo del vector no cambia nunca. Lo que sí va a ir cambiando es la velocidad de ese vector, porque va a ir cambiando la dirección, quiero decir, de la velocidad, porque la velocidad tiene que ir siguiendo la tangente al círculo. ¿Bien? Eso implica que hay una aceleración. ¿Está bien? Si cambia, recuerden, si cambia alguna propiedad del vector velocidad es porque hay una aceleración actuante. Si no, esa velocidad se tiene que mantener constante. Es decir,
si desenchufamos la interacción gravitatoria acá, este satélite va a quedar con la velocidad con la que estaba, digamos, en ese momento que apagamos la tecla de la gravitación. Este satélite seguiría moviéndose a lo largo de esta recta con esa velocidad, con esa rapidez. Bien. Pero la interacción gravitatoria entre esta masa y la masa de la Tierra produce una aceleración en la dirección radial, porque justamente dos masas interactúan siempre a lo largo de la línea que las une. ¿Bien? Si pensamos que toda la masa de la Tierra está concentrada en su centro, entonces la línea que las une es esta, es decir, que la fuerza gravitatoria actúa en esa dirección. Bien. Entonces la Tierra le produce esta fuerza a la masa, y por la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción, sabemos que la masa también le tiene que producir una fuerza igual a esta, pero en sentido contrario a la Tierra. ¿Sí? Esto sería también menos, digamos, F sub G por la ley de acción-reacción, por la tercera ley de Newton. Entonces, siempre que exista una fuerza real, porque ya vamos a ver que hay fuerzas que se consideran ficticias también, que son producto del movimiento de los sistemas acelerados, eso lo vamos a ver más adelante. Siempre que tenemos fuerzas reales, es decir, fuerzas que se pueden medir desde cualquier sistema, no importa cómo se esté moviendo, siempre van a estar actuando de a pares. Si hay una fuerza de esta masa sobre esta masa, también hay una fuerza igual y opuesta de esta masa sobre esta masa. ¿Sí? Entonces, la masa de la Tierra es tan grande comparada con la masa de este satélite, que el efecto que tiene esta fuerza sobre la masa de la Tierra es prácticamente insignificante. ¿Bien? O sea, la aceleración que le va a producir esta fuerza a la Tierra es prácticamente nula, porque la masa de la Tierra es muy grande. ¿Bien? Recuerden que por la ley de Newton, la aceleración va como fuerza dividido masa. ¿Bien? Entonces, si la masa es muy grande, este cociente da muy chiquito, a igual fuerza. Entonces, si comparamos, la fuerza va a tener el mismo módulo sobre los dos cuerpos. Pero ahora, si acá contemplo la masa del satélite, esa masa es mucho más chiquita que la masa de la Tierra, que es algo muy grande, a igual fuerza. Entonces quiere decir que si pongo algo muy grande acá, esto va a ser mucho más chiquito que si pongo algo chiquito. ¿Bien? O sea, la aceleración que le produce la Tierra al satélite es muy apreciable, de tal manera que lo hace seguir una trayectoria circular, pero la aceleración que le produce el satélite a la Tierra es prácticamente cero. Por lo tanto, la Tierra casi que ni se entera que el satélite le está haciendo una fuerza. ¿Bien? Ahora, si la masa de la Tierra fuera comparable a la del satélite, entonces ahí sí habría un efecto mutuo, digamos, y el movimiento sería totalmente distinto. Bien. Bueno, entonces todo esto como para introducir un poco lo que está pasando en este problema, y lo que me falta introducir es la ley de gravitación, que muchas veces se considera como la cuarta ley de Newton, aunque bueno, formalmente no es la cuarta ley. O sea, no fue elaborada como una cuarta ley, sino que se elaboró de manera independiente a las otras tres leyes. Esta ley dice que la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza que actúa entre dos masas que están separadas a una cierta distancia en el espacio, es proporcional al producto de las masas dividido la distancia entre ellas al cuadrado. ¿Bien? Y la constante de proporción es esa constante G que menciona el enunciado, que es la constante de gravitación universal y que tiene un valor bien definido, que está medido y todo, comprobado, etc. ¿Bien? O sea que esa es la cuarta ley. Esto es la base, digamos, de la interacción gravitatoria. Entonces, en este caso nosotros tenemos, fíjense, si queremos ver cuánto vale la fuerza de gravedad que le hace la Tierra al satélite, entonces tenemos que hacer el producto de G por M de la Tierra dividido la distancia, que es, ya dijimos, R sub T más H,
y acá tenemos que multiplicar por la masa. ¿Bien? Todo esto que está acá termina siendo una cantidad constante. En realidad no es constante porque depende de la altura. ¿Bien? Ahora, lo que quería decirles es que si esta altura es 0, es decir, si nos estamos moviendo en la superficie de la Tierra, que es donde nosotros habitualmente los problemas que resolvemos son de tiros que se dan en las cercanías de la superficie de la Tierra, entonces tendríamos h igual a 0. Cuando h igual a 0, esto nos queda g por m sub t sobre el radio de la Tierra. Y esto que está acá no es ni más ni menos que g, lo que llamamos g, que vale 9,81 metros sobre segundos cuadrados, que es lo que tomamos como la aceleración de la gravedad terrestre cuando estamos en la cercanía de la superficie. ¿Bien? Entonces, si se fijan, bueno, si vemos cuánto vale g, que creo que lo dice acá está, 6,672, podríamos buscar cuál es la masa de la Tierra para tener ese valor. Acá la tenemos, ¿bien? Es casi 6 por 10 a la 24. Entonces, si hacemos la cuentita de esto, 5,972 por 10 a la 24, a esto lo multiplicamos por la constante g, que es 6,672 por 10 a la menos 11, fíjense que es una cosa muy chiquita, y a esto lo dividimos por el radio de la Tierra, que lo tenemos acá, 6.371, entonces eso nos da, hay algo que está mal acá, perdón, tengo que poner en metros el radio, lo puse en kilómetros, serían multiplicar por 1000 acá. No, hay algo que no me está funcionando. Me parece que es este el problema. Ahí está. A ver ahí. Perdón, acá tengo que elevar al cuadrado, porque es dividido el radio. Me faltó poner el radio al cuadrado acá. Estaba faltando. Ahí. No sé qué pasa. Me están dando mal el teclado. Ahí está. Fíjense que eso da 9,81, casi 9,82, ¿no? O sea que eso es el valor de la que tomamos nosotros de la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la Tierra cuando estamos separados del centro de la Tierra, una distancia que es igual al radio de la Tierra. ¿Bien? O sea que de ahí sale, digamos, el hecho de que tomemos esta cantidad para la aceleración terrestre. O sea, no sale de cualquier lado, sino que sale de la ley de gravitación. ¿Bien? Entonces, bueno, comprobamos que esto funciona, que de ahí sacamos este valor de la aceleración de la gravedad. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta es la fuerza que está actuando sobre el satélite, y esa fuerza actúa de manera radial a la trayectoria, o sea, apunta hacia el centro de la trayectoria, y esa fuerza es la responsable de producir lo que llamamos una aceleración normal. ¿Bien? Normal a la trayectoria. Este vector siempre es perpendicular a la trayectoria circular, y entonces esa aceleración lo que hace es cambiar la dirección del vector velocidad y no el módulo. ¿Bien? Si hubiera una componente de aceleración alineada con la tangente a la trayectoria, entonces habría un cambio de velocidad. ¿Bien? Que eso pasaría en el caso de que esta órbita fuera elíptica, por ejemplo. En general las órbitas son elípticas, por eso dependiendo, eso lo vimos en una de las clases anteriores, dependiendo en qué punto de la trayectoria estemos mirando, puede haber un aumento del módulo de la velocidad o una disminución del módulo de velocidad. ¿Bien? Según hacia dónde apunte la componente tangencial de la aceleración. ¿Bien? En este caso, al tener un círculo perfecto, la aceleración es siempre perpendicular, porque la fuerza es siempre perpendicular. Entonces eso produce simplemente un cambio de la dirección del vector velocidad y no de su módulo. ¿Bien?
O sea que este módulo es siempre el mismo. Bueno, entonces esto nos determina cuánto vale la fuerza que actúa, pero nosotros tenemos la segunda ley que nos determina cuál es la relación entre esa fuerza y la aceleración que actúa sobre el cuerpo. Entonces en este caso esta sería una fuerza normal, como ya vimos, y esto sería una aceleración normal, ¿sí? No hay otra, digamos. La fuerza es perpendicular a la trayectoria y eso produce una aceleración perpendicular a la trayectoria. ¿Bien? Me vuelvo al enunciado un poquito para repasar qué pedía. Encontrar la velocidad del satélite. ¿Bien? Entonces, ¿cómo introducimos, de dónde sacamos la velocidad? Bueno, había una relación, si se acuerdan, entre la aceleración normal. La aceleración normal era este producto. Si lo recuerdan. Y acá dentro, digamos, en la velocidad angular está metido el vector también velocidad tangencial, ¿sí? O sea, la velocidad tangencial, en definitiva, tiene que ver con la aceleración normal, ¿sí? Hay una relación necesaria. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea este vector, cuanto más rápidamente se esté moviendo el cuerpo, más fuerte tiene que ser esta aceleración para poder producirle el cambio de dirección necesario para que siga la trayectoria. ¿Sí? O sea, necesariamente tiene que haber una relación física y matemática, por supuesto, entre la fuerza gravitatoria y el módulo de la velocidad. Por eso, para cada órbita, o sea, para cada altura a la que yo quiera poner orbitar un satélite, tengo que darle la velocidad adecuada, porque si no el satélite se me va a escapar de esa órbita, ¿sí? Entonces la velocidad termina siendo una función de la altura, como vamos a ver ahora. Entonces cada satélite particular, si yo quiero que a una cierta altura pueda describir una órbita circular, entonces tengo que darle la velocidad adecuada. Eso lo saben muy bien los que se encargan, los ingenieros, digamos, que se encargan de controlar los satélites que están en órbita, ¿sí? Entonces, si pensamos que todos estos vectores son perpendiculares, fíjense que si esto gira así, por la regla de la mano derecha, el vector omega sería un vector que sale de la hoja. ¿Bien? El radio, este radio que está acá, sería un radio alineado con la dirección radial de la trayectoria. Entonces son todos vectores perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto, eso, si queremos ver el módulo, que es lo que en definitiva nos interesa, es simplemente el producto de los módulos de estas cosas. O sea, es omega cuadrado por el radio, ¿sí? El radio es la distancia, digamos, que hay entre el centro de la trayectoria y la altura a la que está el satélite. Entonces sería r sub t más h. O sea que esto es omega cuadrado por r sub t más h. Y acá tenemos la velocidad angular. A nosotros nos gustaría tener la velocidad tangencial, que es lo que necesitamos encontrar como función de todas esas cosas. Pero bueno, la velocidad angular y la velocidad tangencial están relacionadas, ¿bien? También la velocidad tangencial es omega por r, ¿bien? O sea, esto que está acá básicamente es la velocidad tangencial. Y si queremos ver este módulo, como estas dos cosas son perpendiculares entre sí, esto es simplemente omega por r, ¿sí? Es decir, omega por rt más h. Entonces, si usamos esta relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular y la usamos acá, entonces lo que nos queda en definitiva es que esto termina siendo la aceleración normal en módulo, termina siendo b cuadrado tangencial sobre el radio. El radio es rt más h, ¿sí? Entonces, esto es la ley de Newton. Ahora esa fuerza, además de cumplir esta relación,
está dada por esta expresión que tenemos acá. Así que ahí completamos, digamos, acá ponemos G m sub t sobre RT más H al cuadrado por la masa chiquita. Me he hecho que la hoja, perdón. O sea que nos queda esta igualdad, digamos. Esto viene de la ley de Newton, de F igual a m por a, considerando la aceleración normal, y esto viene de la ley de gravitación, que nos dice cuánto vale el módulo de la fuerza. ¿Bien? O sea que estas dos cosas tienen que ser iguales. Ahora, lo que necesitamos nosotros es expresar esta cantidad en términos de todo lo otro. Entonces vemos que la masa se va. O sea, eso no depende de la masa del satélite. Yo puedo poner una cosa muy pesada, muy masiva, o algo extremadamente liviano, y eso no me determina, no me cambia nada, digamos. O sea, si tengo que poner un satélite a una cierta altura, no importa qué masa tenga el satélite, sí importa qué velocidad le doy, digamos. ¿Bien? Cuál es la masa de la Tierra, obviamente, pero nada más que eso. Entonces la velocidad tangencial, despejando acá, fíjense que este cuadrado se me va con esto. Entonces velocidad tangencial termina siendo G por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra más la altura, y esto es raíz cuadrada. Bien, y esa es la expresión que a la que tenemos que llegar finalmente. Entonces, ¿qué velocidad tengo que darle tangencial a un satélite para que pueda seguir una órbita circular de altura h sobre el radio de la Tierra? Y bueno, calculo esto y eso me da el valor adecuado. Si esto mismo tuviera que hacerlo en la Luna, o sea, si tuviera que poner un satélite a orbitar circularmente a la Luna, acá pondríamos la masa de la Luna, el radio de la Luna, esta constante sigue valiendo lo mismo. Dame a qué altura querés poner el satélite y yo te digo qué velocidad tenés que darle para que siga una trayectoria circular. ¿Bien? Entonces esta es una ecuación básica, digamos, de la aeronáutica espacial, podemos decir. Obviamente esto es muy simplificado, como les dije, es una primera aproximación, después hay muchísimas correcciones que se hacen a esto para que las cosas sean bien predecibles en un caso real, pero esto es una primera aproximación a la velocidad que hay que darle. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, eso era el punto A, encontrar esa velocidad, y lo otro que tenemos que encontrar es el periodo de revolución, o sea, en cuánto tiempo va a dar una vuelta completa alrededor de esa órbita circular. Bueno, para eso hay que pensar un poquito en la cinemática de esto. Todo esto que hicimos acá es dinámica, digamos, leyes de Newton. Esto sería el punto A, digamos. Y en el punto B lo que tenemos que hacer es encontrar el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pero bueno, sabemos ahora con qué rapidez está recorriendo este satélite esta órbita circular. ¿Bien? Y sabemos cuánto mide esta trayectoria circular, cuál es la distancia, digamos, que tiene que recorrer el satélite, que es el periodo de este círculo. ¿Bien? O sea que podemos saber en cuánto tiempo va a recorrer toda esa distancia con esta rapidez. O sea, ya sabemos que en un movimiento con rapidez constante, que es este caso, la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Bien? Ese tiempo le pongo T mayúscula porque sería el periodo de la revolución, digamos, y cuando hablamos de periodos en física siempre se usa la T mayúscula. ¿Bien? Es un tiempo característico, digamos. Entonces, ¿qué distancia tiene que recorrer? Bueno, es 2pi por r sub t más h, que es el perímetro de ese círculo. ¿Con qué velocidad lo recorre? Bueno, con esta que está acá, g por m sub t sobre rt más h raíz. Por lo tanto, el periodo de revolución va a ser igual a... bueno, hay que hacer una cuentita, 2pi rt más h dividido, nos va a quedar gmt raíz acá abajo, y acá arriba nos queda rt más h como raíz. Estoy despejando simplemente.
Entonces, esto lo podemos escribir como 2pi por r sub t más h a la 3 medios dividido a la raíz de g por mt, para escribirlo más compacto. Bien, esa sería la expresión para el periodo de revolución en términos de la altura, el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Entonces, podríamos chequear esto, por ejemplo, con un caso real. Si tomamos, por ejemplo, la estación espacial, no sé si la han visto, se puede ver incluso a simple vista. Podemos ver cuál es la... Acá nos va a decir seguramente la altura de su órbita y el periodo de revolución. A ver, no, acá no nos da, vamos a poner así, altura de la órbita. Se encuentra en torno a los 400 kilómetros, 408 kilómetros, podemos tomar como valor, digamos, de su altura. Acá fíjense que nos dice con qué velocidad se mueve, o sea que podríamos verificar que esto que estamos haciendo da un valor razonable. ¿Bien? Entonces, tenemos la altura, según lo que obtuvimos acá en el problema, 408 kilómetros, tenemos el radio de la Tierra, que son 6.370 y pico, conocemos G y conocemos la masa de la Tierra, entonces deberíamos poder encontrar ese periodo. Entonces hagamos esa cuenta. Tenemos 2 por pi por el radio de la Tierra, que eran 6.371, y le sumo 3 ceros para pasarlo a metros, más la altura, que son 408 kilómetros, lo paso a metros. A eso lo elevamos a la 3 medios, y a esto lo tenemos que dividir por la raíz de la constante g, que era 6,6 por 10 a la menos 11, 6,7 por 10 a la menos 11. Y tenemos que multiplicarlo por la masa de la Tierra, que eran casi 7, 6,9 por 10 a la 21, si no me acuerdo mal, o a la 24 kilogramos, ¿sí? Si hacemos eso nos da, esto sería el periodo de revolución en segundos. Eso, si lo dividimos por 60, nos da minutos. Son 86 minutos prácticamente, de eso nos da 1 hora 26 más o menos, que es un tiempo razonable. Y podríamos también calcular la velocidad con lo que tenemos acá, para ver si coincide con ese dato que nos está dando Wikipedia. Bueno, ponemos acá primero que nada 86 minutos, más o menos, casi. Es lo que tarda en dar una vuelta. Entonces, si yo la veo pasar estando parado en un punto de la Tierra, justo arriba mío, en un cierto momento, y cuento 86 minutos, debería estar volviendo a pasar por ahí. Probablemente no la vuelva a ver porque la Tierra va girando y yo voy a estar ubicado en otra posición relativa, digamos, pero alrededor de la Tierra esta nave, esta sonda, está dando vueltas a un ritmo de 86 minutos por vuelta. ¿Bien? Bueno, la velocidad que nos daría es la raíz de g, que dijimos que era 6,7 por 10 a la menos 11. Está bueno hacer esta cuentita porque, bueno, hacen el vínculo con la realidad, digamos. La masa de la Tierra dijimos que era 6,9 por 10 a la 24 kilogramos, y esto hay que dividirlo por la suma del radio de la Tierra pasado a metros más la altura.
pasado a metros. Y eso nos da, creo que hice todo bien, nos da 8.258 metros sobre segundos, ¿sí? Si eso lo pasamos a kilómetros por segundo, tenemos que dividir por 1000, nos da 8,26 kilómetros por segundo. Y si se fijan acá, la velocidad que nos daba era 7,6. ¿Sí? O sea, estamos bastante cerca, digamos. No da exacto por esto que les digo, de que hay ciertas correcciones, digamos. Porque la órbita probablemente no sea justo circular, sino que debe ser elíptica. Pero estamos obteniendo un valor bastante parecido. ¿Bien? O sea que como primera aproximación está bastante bien. ¿Sí? Muy bien. Podemos dar por terminado el problema entonces. ¿Se entendió lo que hicimos? Bueno, podríamos pasar algún problema complementario para hacer en el rato que queda. Estos primeros son de... Bueno, estos son muchos más complicados que los que veníamos haciendo. Tal vez podríamos probar con otro de la guía, que sea un poquito más simple. Este creo que es esta figura es del problema 5, si no me equivoco. Sí. Bueno, tomemos el problema 5. El problema 5 dice que, bueno, hay un dispositivo que es este que está acá dibujado. Lo achico un poquito. Este que está dibujado acá es un plano inclinado con una polea. Y eso tiene acoplados una serie de cuerpos, ¿eh? con una cuerda que conecta a todos los cuerpos. Y dice que hay rozamiento. Ah, no, perdón. El rozamiento entre los bloques y el plano es despreciable, o sea, no hay rozamiento. Si hubiera rozamiento tendríamos que considerar esa fuerza, que es bastante particular. Entonces, en ese sistema tenemos que encontrar primero establecer un sistema de referencia, que es una parte importante de resolver el problema. Después realizar los diagramas de cuerpo libre, que es fundamental poder hacer buenos diagramas de cuerpo libre para poder entender bien qué fuerzas están actuando sobre los cuerpos y cómo están actuando. Y después calcular la aceleración que van a adquirir esos cuerpos y, bueno, las tensiones de las cuerdas 1 y 2. ¿Bien? Entonces acá ya nos metemos en problemas más típicos de la dinámica, donde hay que, teniendo un sistema, calcular aceleraciones, ver las fuerzas que están actuando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces voy a hacer el dibujito. Tenemos este plano inclinado, tenemos la polea acá arriba y tenemos un cuerpo que está colgando y dos cuerpos que están sobre el plano, acoplados entre sí con una cuerda. ¿Sí? Entonces a esta le llama cuerda 1 y a esta le llama cuerda 2. Y estos cuerpos son M1, digamos, M2 y M3. ¿Bien? Este ángulo del plano es conocido, le llama alfa. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer, según dice ahí, un sistema de referencia. Entonces vamos paso a paso. ¿Qué va a pasar acá? Acá tenemos un cuerpo que cuelga. Este cuerpo está sometido a la fuerza de la gravedad, digamos, a la fuerza peso. Todos los cuerpos, sobre todo los cuerpos, actúa la fuerza peso porque son tres cuerpos con masa. La fuerza peso es, como ya vimos hoy, es producto de la ley de gravitación, digamos, es producto de que hay una interacción entre dos masas, la masa de la Tierra y la masa del cuerpo en cuestión. Y vimos que si tuviéramos que calcular esa fuerza, o sea, la fuerza de gravedad, digamos, que le llamamos peso, le damos ese nombre particular, esto sería G por la masa de la Tierra por la masa chiquita sobre el radio de la Tierra al cuadrado, como veíamos hoy. Y todo esto que está acá es lo que llamamos G. ¿Bien?
O sea que el peso de un cuerpo es directamente calculable como m por g, donde el valor de g es conocido ya por todos. ¿Bien? Entonces, si te dan la masa del cuerpo y conoces la aceleración de la gravedad del planeta donde estás, podés calcular la fuerza peso de ese cuerpo, que sufre, digamos, ese cuerpo por estar inmerso en ese campo gravitatorio. Entonces, sobre cada uno de estos cuerpos actúa una fuerza M1G, M2G y M3G. ¿Bien? Ahora, solo sobre el cuerpo M3 esa fuerza actúa en la dirección en la que se puede mover. ¿Bien? Entonces, este cuerpo es como que tira, digamos, hacia abajo con la fuerza peso. Y bueno, ahora vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre bien para ver qué fuerzas están actuando. Pero esto puede acelerarse, digamos, estos cuerpos pueden acelerarse para allá o para allá según cómo sea el balance de las fuerzas, ¿sí? Fíjense que estos cuerpos también con sus pesos están tratando de tirar para abajo. O sea, hay como una lucha entre la dirección que es paralela al plano y hacia abajo y esta dirección vertical de acá. ¿Bien? Y la cuerda esta se encarga de hacer girar esa fuerza, digamos, la cuerda es como un transmisor de fuerza. ¿Bien? Se encarga de transformar esta fuerza que es vertical en esta fuerza que es paralela al plano, digamos. Entonces, bueno, ahí hay una lucha de fuerzas que alguna puede terminar ganando, si es que esa suma de fuerzas da cero. Y si la fuerza da cero, y bueno, esto puede que se quede en reposo, como ya vimos, o bien, si estaba moviéndose con una cierta velocidad, va a quedar con esa velocidad. ¿Sí? Todo depende de la fuerza neta, digamos, sobre el sistema. Entonces, ¿qué sistema de referencia conviene elegir? Bueno, eso ustedes lo van a ir adquiriendo con la práctica, pero cuando tenemos un plano inclinado, siempre conviene pensar en un sistema que esté alineado con el plano inclinado. ¿Bien? Entonces podríamos pensar que esa es la dirección X y podemos pensar que la dirección Y es la dirección perpendicular al plano. ¿Bien? Ahora, este sistema nos va a servir muy bien para estos dos cuerpos. Pero cuando nos pasemos a este cuerpo, que no está sobre el plano inclinado, nos va a resultar incómodo este sistema, porque vamos a tener que descomponer todas las fuerzas en estas dos direcciones. Entonces eso resulta un poco molesto. Entonces una cosa que podemos hacer es pensar lo siguiente. Imaginemos que este sistema está agarrado a la cuerda y que esto está cayéndose. ¿Sí? Si eso pasa, este sistema cuando pase por la polea se va a girar. ¿Bien? Y va a empezar a moverse para abajo. Cuando se gire, el eje X va a quedar alineado hacia abajo y el eje Y va a quedar alineado para allá. ¿Bien? Entonces podemos pensar que para este cuerpo podemos usar este sistema que está acá. ¿Bien? Eso es simplemente para escribir las ecuaciones de movimiento después. ¿Bien? O sea, depende de dónde esté ubicado el cuerpo, me conviene tomar otro sistema tal vez de referencia. Entonces para estos dos cuerpos vamos a usar este, para este cuerpo vamos a usar este sistema que es girado al pasar por la polea. ¿Bien? Esa es la idea, digamos. Entonces veamos los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, es un esquema que uno hace del cuerpo que está estudiando, donde al cuerpo lo aislamos de todo lo demás y nos fijamos cuáles son las fuerzas que están ejerciéndose sobre ese cuerpo particular. ¿Bien? Entonces en este caso tenemos el cuerpo 1 primero, que está ubicado más o menos así, y sobre ese cuerpo actúan fuerzas. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando? Acá lo que vemos es que primero esto está tirado por la cuerda, digamos, esta cuerda está conectando a este cuerpo con este cuerpo, entonces esa cuerda ejerce una fuerza que sobre este cuerpo es para arriba y sobre este cuerpo es para abajo, eso por la ley de acción-reacción. ¿Sí? En cada punto de la cuerda hay dos fuerzas actuando, una para arriba y una para abajo. ¿Sí? Entonces, a esta fuerza le podemos llamar, como esta es la cuerda 1, le podemos llamar T1. O sea que la T1 es una fuerza que está tirando por arriba de este cuerpo. ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas están actuando? Bueno, la fuerza peso, ya vimos que actúa por el hecho de que este cuerpo está en el campo gravitatorio de la Tierra. Esa fuerza es siempre vertical, que vale M1 por G. ¿Sí?
Y además, este cuerpo está apoyado sobre el plano. Ahí hay una fuerza de contacto. Cuando algo está apoyado sobre otra cosa, existe una interacción muy íntima, digamos, entre las dos cosas que están en contacto, y ahí aparece una fuerza de interacción que se llama fuerza de contacto, justamente. Esa fuerza de contacto actúa de manera siempre normal o perpendicular a las superficies. Por eso le solemos llamar fuerza normal de contacto, ¿sí? Entonces la fuerza normal de contacto actúa en la base de este cuerpo y actúa de manera perpendicular al plano que está acá. ¿Bien? Y esas son las tres fuerzas que actúan en este cuerpo en este caso particular. Si hubiera rozamiento además, ese rozamiento estaría actuando también en la base del cuerpo, porque es el rozamiento con el plano, y estaría dirigido para allá o para allá según si el cuerpo estuviera moviéndose para arriba o para abajo. ¿Bien? En este caso no hay rozamiento, así que por el momento nos olvidamos de eso y solo tenemos esas tres fuerzas actuando. ¿Bien? Ahora consideremos el cuerpo 2. Sobre el cuerpo 2 tenemos, primero, fíjense que esta cuerda también tira para abajo del cuerpo 2. O sea que acá tenemos la T1 dada vuelta, digamos. Hacia arriba tenemos la T2, que produce la otra cuerda. También tenemos la fuerza peso, que vale M2 por G. Y este cuerpo también está en contacto con el plano, por lo tanto también tenemos una fuerza normal. A este lo podemos llamar N1 y a este le llamamos N2. ¿Sí? Y nos queda el otro cuerpo. El otro cuerpo estaría, vamos a ponerlo por acá. Acá tenemos la fuerza peso, que es M3 por G, dirigida hacia abajo, y hacia arriba la tira la cuerda 2, sobre la cual actúa esta tensión, la fuerza de tensión que llamamos. ¿Bien? Y ahí tenemos ya diagramados los tres diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo. ¿Sí? Esas son todas las fuerzas que están actuando en el sistema y son las que terminan determinando, o las que terminan definiendo, para no ser tan redundante con las palabras, cómo se van a mover las cosas. ¿Bien? ¿De qué depende eso? De cómo sea el balance entre estas fuerzas. Por ejemplo, si pensamos en este cuerpo, sobre este cuerpo está actuando esta fuerza de tensión hacia arriba del plano, que trata de moverlo hacia arriba del plano. Y fíjense que si yo descompongo la fuerza peso en las dos componentes de mi sistema de coordenadas, hay una fuerza, una parte, digamos, del peso que tira para abajo, ¿sí? Y otra parte del peso que lo comprime, lo empuja contra el plano inclinado, ¿sí? Entonces, hay una lucha en la dirección posible de movimiento de este cuerpo, que es a lo largo del plano. Hay una lucha entre esta fuerza y esta fuerza. Si esta fuerza supera a esta fuerza, entonces el cuerpo se va a mover para arriba, aceleradamente, porque va a haber una fuerza neta. ¿Bien? Y si esta fuerza supera a la tensión, entonces el cuerpo se va a mover para abajo. ¿Bien? Se va a mover aceleradamente para abajo. Y si son iguales, va a estar o en reposo, en equilibrio, o bien moviéndose con velocidad constante, ya sea para arriba o para abajo. ¿Bien? Habíamos visto que la situación de reposo y la situación de velocidad constante son equivalentes desde el punto de vista de la dinámica. ¿Bien? En ambos casos no hay aceleración, por lo tanto no hay fuerza neta. Entonces con esto tenemos que determinar cómo va a ser la aceleración de este sistema. Como todos los cuerpos están conectados entre sí, es lógico pensar que si uno se acelera para abajo, el otro se tiene que acelerar en igual medida y el otro se tiene que acelerar en igual medida para arriba. ¿Bien? Porque hay una interacción de vínculo mediada por las cuerdas. ¿Sí? Si esto se mueve para abajo, todo tiene que seguir ese movimiento, digamos. Eso es por el hecho de que estas cuerdas se consideran, de nuevo como una aproximación, se consideran inextensibles. Eso quiere decir que si algo se mueve para abajo cierta cantidad, todo se tiene que mover lo mismo para ese mismo lado. ¿Bien? Eso es el hecho de que las cuerdas son inextensibles. Bueno, entonces
teniendo estas fuerzas, ahora para cada uno de los cuerpos podemos encontrar o expresar por lo menos lo que se llaman las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Newton, ¿bien? Que son F igual m por a. De ahí sacamos la aceleración. Ahora, todas estas ecuaciones van a estar vinculadas entre sí y ahí surge, bueno, todo un trabajo, digamos, matemático para poder resolver las ecuaciones que nos queden planteadas. Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Para cada uno de los cuerpos tenemos que plantear sus ecuaciones correspondientes, ¿bien? Como hay dos direcciones, acá tenemos X, recuerden que es para arriba positiva, e Y que es positiva para arriba del plano. Entonces tenemos fuerzas que están tanto en componente Y como en componente X. Bien. O sea que para cada cuerpo vamos a tener dos series de ecuaciones, dos ecuaciones mejor dicho, una para el eje X y otra para el eje Y. Bien. O sea, tenemos fx igual a m por ax por un lado y fi igual a m por ay. Eso es porque la segunda ley es una cosa vectorial, ¿sí? Que tiene componentes adentro. O sea, esto es una ecuación, pero en realidad son pueden ser hasta tres ecuaciones, si tenemos las tres direcciones involucradas. ¿Bien? Acá tenemos cosas en x y cosas en y, entonces tenemos estas dos componentes. ¿Qué tenemos en x? Bueno, en x tenemos T1 que es positiva porque apunta para arriba y esta componente del peso que apunta para abajo. ¿Bien? O sea que esto que está acá va a ser T1 positiva menos M1 por G por el seno, eso ya lo vamos a ver, de alfa, que es el ángulo del plano, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo tengo un cuerpo apoyado verticalmente, apoyado sobre una superficie horizontal, quiero decir, tenemos el peso que actúa de manera vertical y la normal que actúa de manera vertical pero para arriba, ¿sí? Ahora imagínense un cachito que a esta superficie la inclinamos un poquito, un ángulo alfa. Si miramos las fuerzas, el peso sigue siendo vertical, pero la normal ahora apunta un poquito inclinada, ¿sí? Y ahí se forma un ángulo entre la fuerza peso y la dirección normal al plano. Y ese ángulo no queda otra que sea este mismo, porque es lo que incline todo, digamos, ¿sí? Entonces lo que se separa el peso de la dirección normal es ese mismo ángulo alfa. Bien, o sea que si yo quiero ver esta componente del peso, que es la que me está interesando acá, sería esta componente, tengo que mirar el seno de ese ángulo que está ahí, que es el ángulo que está inclinado el plano. ¿Bien? Entonces, descomponiendo este vector en estas dos componentes, esta componente es m1g por el seno del alfa. Y la otra componente, la vertical, es m1g por el coseno de alfa. ¿Sí? Eso lo van a usar muchísimo, así que es mejor que lo entiendan bien. Entonces escribimos el lado izquierdo de esta ecuación. Nos queda el lado derecho. Y acá tenemos m1, que es la masa que estamos considerando, por la aceleración que tenga esa masa, que va a estar alineada a lo largo de x, ¿sí? Pues es la única dirección en la que se puede mover. Esa es la ecuación para x. ¿Bien? Ahora, la ecuación para y, tenemos que ver qué fuerzas tenemos en y. Bueno, tenemos la fuerza normal, que es positiva, y para abajo tenemos la otra componente del peso, que dijimos que era m1g por el coseno de alfa. Y esto tiene que ser igual a m por la aceleración en y, pero este cuerpo no se va a acelerar en esta dirección. Entonces no se va ni a levantar ni a hundir en el plano. Entonces esto tiene que ser 0. ¿Sí? Esta ecuación nos determina, fíjense, cuánto tiene que valer la fuerza normal, la N1, digamos. Bueno, la N1 tiene que tener un módulo que sea M1G coseno de alfa. Eso es lógico. La normal tiene que compensar a esta componente del peso, ¿sí? Para que el cuerpo ni se levante ni se hunda. Bien, si la normal no logra ser igual al peso en esta dirección, entonces el cuerpo se va a hundir en el plano, digamos. Tiene que haber un equilibrio entre esas dos fuerzas y eso es lo que expresa esta ecuación.
O sea, lo único que nos da como información esto es cuánto vale la normal, ¿sí? No nos dice mucho más. Pero nos dice algo que es bastante lógico, digamos. O sea, que ni siquiera hubiera hecho falta calcularlo esto. ¿Sí? Para que el cuerpo esté apoyado y no se levante ni se hunda en una superficie, la normal tiene que ser igual a la componente del peso en esa dirección. ¿Bien? Entonces vamos a considerar de estas dos ecuaciones para este cuerpo, la única que nos va a servir por el momento es esta. ¿Bien? Vamos ahora con el otro cuerpo. Esto sería para el cuerpo 1. Para el cuerpo 2 tenemos lo mismo. Tenemos la ecuación en X, que ahora es, ya la escribo directamente, es T2 para arriba menos T1 menos la componente del peso que apunta para abajo es M2G por el seno de alfa de nuevo. Y eso va a ser igual a M2 por la aceleración. ¿Sí? Pongo la misma aceleración que puse acá porque ya sabemos, por lo que dijimos hoy, que las tres aceleraciones tienen que tener el mismo módulo. Eso porque las cuerdas son inextensibles. Si uno se acelera para abajo, todo se acelera con la misma intensidad para abajo. Si es para arriba, pero siempre el módulo de esa aceleración de cada cuerpo tiene que ser igual. Y la correspondiente ecuación vertical para este cuerpo va a ser N2 menos M2G por el coseno, pero nos queda lo mismo que esto, digamos. Lo único que nos dice eso es que esta fuerza normal tiene que ser igual a M2G por el coseno de alfa, que no nos sirve de mucho. Así que cortamos ahí, no nos importa la otra ecuación. En este momento sí nos importarían estas ecuaciones si hubiera rozamiento, ¿sí? Porque el rozamiento considera, ya lo vamos a ver más adelante, la fuerza normal. ¿Bien? Y nos queda el cuerpo 3. El cuerpo 3, ahora recuerden que el eje X se inclinó, ahora apunta para abajo positivo, y no tenemos nada de ni, digamos, así que el eje Y no me interesa. En el eje X tenemos M3 por G para abajo, positivo digamos, menos T2. Y eso es igual a M3 por la misma aceleración. Porque en esa dirección el cuerpo se va a acelerar. ¿Bien? Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones que nos interesan, que son esta 1, esta 2 y esta 3. Y con esas ecuaciones tenemos que resolver el problema. Es importante tener en cuenta que si yo tengo un conjunto de ecuaciones acopladas, la manera de encontrar una solución a esa ecuación es tener como mínimo una cantidad de incógnitas que sea igual a la cantidad de ecuaciones. Entonces, si tenemos tres ecuaciones y podemos resolver hasta tres incógnitas. ¿Bien? ¿Cuáles son las incógnitas acá? Bueno, son T2 y T1 y la aceleración, o sea, son tres. ¿Bien? Entonces tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, por lo tanto podemos resolver bien. Este sistema está bien determinado, digamos. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Bueno, hay distintas maneras o métodos de resolver sistemas de ecuaciones. Lo más fácil es despejar y reemplazar. ¿No? Entonces, por ejemplo, de esta ecuación yo puedo sacar a T2 como función de, despejémoslo, nos queda, paso esto sumando para allá y esto restando, nos queda M3 por G menos M3 por A. Bien. Entonces me queda T2 en función de A y de otras cosas conocidas. De acá, bueno, acá tengo T2 y T1, y de acá puedo sacar una expresión para T1. ¿Sí? Nos queda T1 es igual, si paso esto sumando para el otro lado, M1 por A más M1G por el seno. ¿Sí? Entonces, acá tengo T2 expresado en términos de A. Acá tengo T1 expresado en términos de A. Y acá tengo T2 y T1 y también tengo A. O sea que a estas dos cosas las puedo usar para meter acá. Esta acá, esta acá. ¿Sí? Y me va a quedar todo expresado en términos de la única incógnita en ese caso, que es la aceleración. ¿Bien? Lo escribo si quieren, me queda M3G menos M3A, eso es T2. Menos T1, o sea, menos M1A, menos M1G por el seno de alfa, menos, se me va a superponer acá con esto, lo pongo abajo,
M2G seno de alfa, y esto es M2 por A. Me quedó muy larga, ¿sí? Pero es todo esto que está acá. O sea, reemplazo lo que vale T2, lo que vale T1 en términos de A, y me queda todo lo demás. ¿Bien? Y acá la única incógnita es A, por lo tanto de acá yo puedo despejar sin mucho problema la aceleración. ¿Bien? Agrupo todo lo que tiene aceleración de un lado, paso todo lo demás para el otro como corresponde y calculo el valor. ¿Bien? Eso nos va a dar un valor que no sé cuánto vale, habría que hacer la cuenta, pero ya estamos medio pasados de tiempo, así que se los dejo para ustedes. Y ahí obtienen el valor de la aceleración que van a tener los tres cuerpos, ¿sí? Si este valor da positivo, eso quiere decir que la aceleración va a apuntar para allá, o sea que todo se va a acelerar hacia arriba del plano y este cuerpo hacia abajo. Y si este valor me diera negativo, quiere decir que pasa lo contrario, que estos cuerpos se caen y que este cuerpo sube, ¿sí? Entonces esto va a tener un signo que me determina el sentido de la aceleración. Bueno, y después lo que pedía calcular era el módulo de T1 y de T2. Pero ahora, conociendo la aceleración, me puedo venir a estas ecuaciones, meto el valor de A y saco el valor de T2 y el valor de T1, sin problemas. ¿Sí? O sea que una vez calculado esto, ya lo otro sale más rápidamente. ¿Se entendió? Bueno, después es importante que problemas de esto vamos a hacer muchísimos y se van a encontrar con muchísimos problemas de este tipo, así que es importante que puedan entender bien el proceso que fuimos haciendo, entender bien cómo se arman los diagramas de cuerpo libre, cómo se establece el sistema de referencia, cómo se arman las ecuaciones y cómo se resuelve. ¿Bien? Eso les va a servir después, con la práctica, para poder encarar cualquier otro problema que se les presente. Pero es importante entender bien conceptualmente, sobre todo, qué es lo que uno está haciendo acá. ¿Está? Así que cualquier cosa, no se queden con las dudas y consúltenlo, porque a medida que avancemos en el curso vamos a ir viendo situaciones cada vez más complejas. Después vamos a empezar a considerar torques, además de fuerzas, rotaciones, etcétera. Y eso, si no está claro todo esto, eso que sigue va a ser problemático, digamos, ¿sí? Así que traten después de resolver este mismo problema, por ejemplo, ustedes, sin ver lo que hicimos ahora, y tratando de hacer ese análisis que fuimos haciendo, y si se llegan a trabar, siempre tienen este material, digamos, de backup, como para poder saltear el problema, ¿sí? Pero así es como van a ir adquiriendo, digamos, la práctica en la resolución de problemas. Bueno, no los quiero saturar más, así que si quieren podemos terminar acá.